Llegó el momento de la lectura bíblica. Hermanos, les invito a acompañarme en sus Biblias. Abramos el capítulo de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 al 21. Dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de él. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de ellos. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito y adorado Padre, te agradecemos por tu palabra, porque nos empecemos con ella, Señor. Quiero pedirte esta mañana que bendigas el mensaje que vamos a recibir, bendice la vida del pastor Roberto y permite y utilízalo para que nosotros podamos asimilar, aplicar en nuestras vidas esa palabra, Señor. Te agradecemos todo esto, te agradecemos por las alabanzas recibidas. Todo esto te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Qué gusto verles, hermanos. Buenos días. Algún día voy a hacer pasar a todos los ancianos en vez de los niños. Para variar un poco, ¿no? No entra todo aquí y tumban las flores. Qué hermoso, la iglesia tiene vida y puede también sentir la alegría de lo que es compartir generacionalmente lo que Dios nos da. Porque adultos, jóvenes, niños, gozamos a la manera nuestra de la presencia del Señor. Los niños, sepan ustedes que aquellos que vienen del hogar, esta es su mejor hora de la semana. Este es el mejor tiempo para ellos. Hacen concursos en la semana para ver quién se porta bien y puede venir. Entonces, si yo hago esto con los adultos, no, habría buses para traer, ¿no? Pero muy lindo compartir con ustedes este tiempo. Vamos a retomar el sendero de lo que hemos estado utilizando en estos domingos, en estos meses, sobre la vida de la iglesia. En el capítulo de Hechos nos toca el capítulo 18, pero quisiéramos orar. Señor, gracias por traernos con prisa y con alegría a tu casa. El mejor encuentro contigo es cuando estamos estudiando tu palabra, mirando a través de la Biblia todo lo que sucedió, que no ha pasado de momento, no ha pasado de estilo, no ha pasado de moda. Señor, cada enseñanza sigue repercutiendo en la vida de tu iglesia. Por eso lo hacemos y sabemos que el Espíritu Santo nos guía para poder disfrutar y para poder gozar de este tiempo juntos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta mañana. Amén. Habíamos visto al apóstol Pablo y a sus apóstoles acompañantes deambular por varias ciudades guiados por el Espíritu Santo. En algunas ciudades no se les permitió entrar, no porque no quería, sino porque el Espíritu Santo decía, no, aquí no. Y tuvieron que moverse de acuerdo a la guía del Espíritu Santo donde estaban. Esta mañana la lectura bíblica en Hechos capítulo 18 nos va a mostrar algo interesante. Usted recuerda que el último mensaje que nuestro hermano Lenny nos trajo fue ese mensaje al Dios no conocido, cuando Pablo en Corinto tenía que pelear para que la gente escuchara lo que estaban buscando, pero la gran mayoría decía un Dios más, y entonces era un poco fácil ubicar otro espacio. Esto pasa en la India el día de hoy, más de 3,000 religiones. Entonces usted va a predicar allá, le ponen atención, será la 3001, no pasa nada. Y entonces, qué difícil es tener este tiempo para concentrar a la gente, sacudir la conciencia, sobre todo que el Espíritu Santo mueva corazones para que podamos disfrutar, podamos tener la novedad de vida, el Evangelio de Jesús. Cuando usted va al Nuevo Testamento, sobre todo con Pablo, usted va a enterarse de cómo repetidas veces está hablando de lo mismo. Está hablando de cómo Jesús fue a la cruz, de cómo fue maltratado, de cómo fue crucificado, de cómo sucedió todo lo que le pasó a Jesús y la resurrección. Repite y repite en cada día que va. Y esto es como que dijeran, bueno, en algunas observaciones con Siloé, varias personas me han dicho, oiga, ¿para qué celebran el Día de la Reforma si es lo mismo cada año? Es lo mismo. Y la Navidad, lo mismo y lo mismo. Semana Santa, lo mismo. Y las 7 palabras y aparecen 300 palabras de tanto repetirlas. Pero cada vez que lo hacemos, recordamos el mensaje esencial. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la cruz, resucitó y por su gracia y amor nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. El mensaje resumido de Pablo es este. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces vamos a mostrar el mapa cuando nos detenemos aquí para mirar
¿Dónde estaba el apóstol Pablo dedicado? Este es el anterior, el otro nuevo. Este es de la Palestina. Es toda la tierra de la Palestina. Vamos a fijarnos en esta zona, es la de Macedonia. ¿Se acuerdan que cuando estaba Pablo recorriendo, se presentó un varón y le dijo, deja de visitar estos sitios, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar? Y entonces Pablo se fue para Macedonia. Estuvo en Filipos, carta a los filipenses. Estuvo en Tesalónica, cartas a los tesalonicenses. Luego bajó a Berea. Recuerden que en Tesalónica no le fue tan bien a Pablo y lo empujaron para que él fuera y migrara hacia el sur y evitar que lo tomaran preso, que lo maltrataran o que hubieran... Hermanos queridos, Ujieres, acá hay sillas, por favor. Gracias. Entonces, Pablo tenía que viajar en la costa, salir hacia la costa, y cuando ya salió de toda la zona de Tesalónica y vino para el sur, dice que vino a Atenas. Y en Atenas fue donde tuvo este discurso al Dios no conocido. Y aquí es donde él celebró grandes reuniones y confrontó mucho con los griegos, porque cuando estuvo con los judíos no le fue bien. Y entonces vamos a releer esta mañana cómo Pablo decide irse hacia Atenas, y en esta ocasión vamos a mirar cómo de Atenas saltó a Corinto. Y ahí Pablo está dejando enseñanzas. Entre Atenas y Corinto está Cencrea. Acuérdense de este nombre porque va a haber una lección especial también allí con él. Dice la palabra de Dios que halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. El Ponto está aquí. Él era nativo de aquí, pero por alguna razón, él no está en el mapa, pero Italia está mucho más hacia allá, y había venido de Italia. Él había nacido en Ponto, pero se había juntado con su esposa Priscila. Y Aquila y Priscila son una pareja que se juntaron en la tarea con Jesús porque creían en el evangelio que él estaba predicando, la nueva vida. Entonces ellos se juntaron. Como era del mismo oficio, dice la Biblia, se juntaron con mayor razón. Porque Pablo, cuando estuvo aquí, no había quien le sustente, quien le dé comida, quien le dé albergue. Se pusieron a trabajar. Su oficio era hacer carpas. Eso era lo que hacían. Ahora me estaba acordando de nuestra carpa allá en Carcelén. Deben haber sido algo así, ¿no? Muy bonitas, porque tenían demanda y para vivienda y para todo. Ellos hacían carpas y él vivía de eso, Pablo. Pero Pablo tenía un objetivo. No dijo voy a hacer carpas y pondré el nombre, ¿no? Las carpas de Pablo, ¿no? O Pablo y asociados, Priscila y Aquila. Podía haber montado cualquier negocio. No. Pablo dijo, yo he venido a predicar el evangelio. Y él, cada vez que estaba allí, buscaba dónde estaba la sinagoga. Y se metió a la sinagoga. Y se puso a discutir y a hablar con la gente. Todos los días de reposo persuadía a judíos y a griegos. Los dos públicos que él atendía eran diferentes, lo hemos dicho varias veces. Los judíos con una información histórica de su pueblo, que la ley los tenía aplastados y ellos tenían que cumplir con la ley. Más los griegos eran de otro pensamiento, más bien ellos tenían otras fronteras. Muchos pensadores que guiaban de otra manera al pueblo, pero no tenían todo el peso de la ley que tenían los judíos. Entonces Pablo, cuando predicaba a los judíos era de una manera, cuando predicaba a los griegos era de otra manera, y eso da una enseñanza de cómo la parte transcultural de la iglesia en el mundo tiene que ser muy bien trazada, muy bien organizada. No es lo mismo predicar en la India, no es lo mismo predicar en Brasil, no es lo mismo predicar en Ecuador. Cada uno tiene su particularidad, y el misionero tiene que meterse en la comunidad para conocer bien la comunidad, con qué lenguaje apelar al mensaje de la cruz.
estuvo ahí entonces en Corinto. De repente, desde Macedonia se habían quedado dos apóstoles. El joven Timoteo, que surgió de estas andanzas, lo conoció aquí, y a Silas, viejo evangelista. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. ¿Se acuerdan que hubo el terremoto y todo eso? Pues Timoteo y Silas llegaron y le dieron el encuentro en Corinto a Pablo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, porque Pablo tenía un carácter, lo hemos repetido varias veces, se plantó y se sacudió toda la ropa, los zapatos, porque así mandaba la palabra. Como no querían recibir, dijo, aquí yo no me quedo. Yo no soy responsable de la muerte de Jesús, ustedes sí. Y eso es lo que les dice aquí. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Como los judíos no me hacen caso, me voy donde los griegos, a los gentiles. Y ahí Pablo cambia el discurso, porque tenía que hablar con los gentiles. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. ¿Quién conoció a Justo? Ajá, tuvimos un Justo en casa. Su hijo está aquí, Marcelito. Don Justo Freire. De aquí salió el nombre, ¿no? Justo. Temeroso de Dios, igual que nuestro Justo. Y él estaba junto a la sinagoga, dice. Era vecino, vivía por allí. Comienzan a salir otros nombres que acompañaban a Pablo. Crispo, el principal de la sinagoga, es decir, un judío que estaba dirigiendo la sinagoga, de repente se rinde al Señor, él y su familia. De manera que la lección es que no hay que dejar tampoco abandonado esa frontera de allí, hay que seguir predicando. Puede haber resistencia, puede ser lo que sea. El Espíritu Santo tocó a Crispo y toda su familia se rindieron al Señor. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. El ejemplo de Crispo pudo mucho. Ahora, es interesante, y me detuve en esta sección, porque Corinto era un sitio de tránsito importantísimo en la región, lleno de mercaderes, lleno de mucha influencia del extranjero, porque atracaban ahí, dejaban mercadería, cargaban mercadería, iban y venían. Ciudad de pecado, como todo buen puerto. Alguna vez hablábamos con Lenincito, ¿no? Salió un verbo ahí, corintianizar. Eso quería decir estar metido en la farra, diríamos hoy. ¿Qué era lo que hizo Pablo cuando pasaba por cada sitio de estos? Era tan importante la ciudad o el personaje que él dedicaba una carta. A propósito, estoy anunciando lo que va a venir después de Hechos, las cartas paulinas. Porque en cada iglesia él se quedaba y en Corinto les dedica 2 cartas, lo cual muestra que era importantísimo para él. Para muestra, un botón. Entonces yo dije, vamos a sacar un botoncito de esto. ¿Podemos poner Primera de Corintios, por favor? Para que ustedes vean qué es lo que les dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo, que fundó la iglesia, que ayudó a que se formara, seguía en su camino y la iglesia quedó formada. Pero de repente le llegan informes a Pablo de que esa iglesia se estaba dividiendo. Y entonces él escribe la carta y apunta a las divisiones de la iglesia. Porque él va a decir, escucho que unos son de Apolos, unos son de Pablo, otros son de Cefas, y cada uno ha escogido, dice, un fragmento. Y yo, entre mí, dije, así somos.
¿Cuántas denominaciones evangélicas hay? Y nos ha hecho mucho daño. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Y es en el nombre de Jesús que nos debemos reunir. Y Pablo dice, es que yo felizmente no les he bautizado a algunos, porque si no hubieran dicho, yo soy de Pablo porque él me bautizó. Yo soy fiel a Pablo. Y viene un gran tirón de orejas para la iglesia, porque no hay que seguir al líder. A quien hay que seguir es a Jesús. Y el sentido de Corintios es este, cuando él escribe esta carta. Sigamos con el otro versículo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los chismosos de Cloé fueron a molestarle a Pablo, se están peleando. Siguiente. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Ya cada uno había hecho su grupito. Siguiente. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces Pablo llama la atención y dice, mire, se están deteniendo en cosas de estructuras puramente humanas. A mí me ha podido mucho este mensaje desde hace algún tiempo ya. Yo no tengo denominación. La iglesia no necesita que usted inscriba su nombre en un registro, lo hemos dicho varias veces, ni le esté exigiendo que cotice tanto para ser miembro de la iglesia. El que es miembro de la iglesia de Jesucristo es porque aceptó a Jesús en su corazón y tiene una vida coherente, correspondiente con el mensaje de la cruz. Dice, yo soy de Cristo. Y me puedo sentar aquí, me puedo sentar en Estados Unidos, me puedo sentar en Canadá, me puedo sentar en España, donde sea que la iglesia del Señor Jesucristo tenga este sentido. Somos uno en Cristo. Sale una canción hermosa de allí. Somos uno en Cristo, somos uno. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. De modo que ese es el motivo que Pablo ve cuando ya la iglesia se había formado y desde lejos él les escribe esta carta. Dice, estoy oyendo ¿qué pasó? ¿Qué les sucedió? Porque donde hay una estructura armada, enseguida queremos nosotros manipular la cosa. Somos muy inteligentes, diseñadores, planificadores, estrategas. Y a la iglesia, quien añade gente, es el Espíritu Santo. Él es el que trae. Nada se hace a empujones. Pablo también. Él está que predica y no quieren entender. Entonces él se sacude y dice, aquí yo no hago nada más. Ya es cuestión de ustedes si quieren creer o no. De repente, el principal de los judíos se rinde a Cristo y va a la iglesia. Y Crispo trae a toda su familia, pero no porque Pablo hizo algo especial. Él predicó la palabra de Dios. El Señor trabajó en el corazón de Crispo. Y mucha gente entonces se dio cuenta de que esto había pasado. Esta es la primera impresión que tengo porque Pablo ve la iglesia y él sabe por qué escribe las cartas. A veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta que está orientada a cierto público, con cierto motivo, con cierta sustancia. Cuando leamos 1 Corintios vamos a ver otros temas interesantísimos que tiene Pablo allí. Por ejemplo, va a hablar del matrimonio. Y ahí sí, hermanos, vamos a ver cómo Pablo enfrenta el tema del matrimonio. Capítulo 7, vayan a leer, porque un día vamos a toparlo. Cómo es que el Señor, a través de un siervo como Pablo, tiene una visión de lo que es la familia. Familia que, por cierto, el día de hoy está siendo bombardeada, porque si algo se pretende desarmar, es la familia. Y esto es tremendo, porque estamos enfrentando una ola de ataque mundial. Tiene mucho más importancia ensayos de familia o remedios de familia. Ya no podemos nosotros decir que varón y hembra, no, ni eso. Y pretendemos decir que hay familia. No, no hay familia. La familia se está atomizando por muchas de estas influencias. El Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino que habla y no calles. Y esto es otra cosa que a veces uno entiende mal. Si a Pablo lo metieron preso
le pegaron, le maltrataron y él volvió a salir y otra vez estaba predicando. Algunos deben haberle tomado a Pablo y decir, ya no seas necios, por eso te están pegando. Nunca en la palabra de Dios usted va a encontrar una queja de Pablo por las palizas que le dieron. Y bien pudo haberse detenido ahí, comenzar a iniciar la proclama de los derechos humanos que tienen base bíblica. Pero él no buscó el refugio tampoco de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Él no se achicaba frente a las adversidades. Él estaba predicando a Jesús. Y él tenía en su corazón el mensaje muy claro. Si no eres de Jesús, estás perdido. Ven a Jesús. Canciones e himnos viejos que aparentemente son viejos, siguen teniendo la sustancia del mensaje de la cruz. Pablo, cuando visitaba las iglesias, tampoco es que llegaba el domingo y chao. Año y medio se quedó con ellos, porque sabía que necesitaban orientación y ayuda con el liderazgo, cursos y tanta cosa que se podían hacer. Hermanos, insisto, acá hay asientos vacíos, por favor. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos aprender de Pablo es que él tiene esa capacidad innata, propia, de la impresión que tiene del Espíritu Santo en su vida. Y esto es lo que ellos están tratando de enseñar a los demás. Déjense guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda con ustedes llevarles y traerles. Ahora, este es un tema dificilísimo de aprender en iglesia. Pablo hacía carpas, tenía su profesión, pero él no se quedaba ahí arraigado con esto. Su propósito era predicar el Evangelio. ¿Dónde voy a ser útil? ¿Dónde puedo seguir ejerciendo yo el ministerio de predicación, de compartir la palabra de Dios? Y eso era lo que a él le unía. Se detuvo allí 1 año y medio, pero ya los judíos que le tenían puesto el ojo comenzaron a alborotar a los griegos. Y los griegos comenzaron a unirse, porque para la maldad somos número 1. ¿Usted ha notado? Para propósitos buenos nos cuesta reclutar gente para hacer un buen propósito. Pero cuando es para la maldad, salen espontáneos. ¡Pum! Enseguida. Pero es como un imán, ahí se pegan, ya están. Los judíos lanzaron el ataque contra Pablo y enseguida los griegos dijeron, este está más bonito. Ven, se metieron y le armaron. Había el procónsul que se llamaba Galión, no Galón, sino Galión. Este Galión resultó ser buena gente, porque le llevan a Pablo a rastras y comienzan a acusarle. Y demandan del procónsul que le castigue porque él está blasfemando, dice que hay que adorar a este Dios, dice que hay que curar en el día de reposo, bueno, todas las acusaciones. Entonces, Galión, que resultó ser buena gente, les queda viendo y dice, ¿y de qué le acusan? ¿Dónde está la ley en contra de eso? Muéstreme. No es puro chisme el que ustedes tienen. Es una demanda sin respaldo. ¿Le suena? Medio así, el día de hoy también suceden cosas, ¿no? Demandas sin respaldo. Falsos testigos, así contra Jesús. Todo eso se hereda en la humanidad. Y se tiene aquí, y se tiene allá. Pobre el señor Trump. Ahí está luchando. Y buscando testigos también. Porque esa lucha del mundo ha sido siempre. Don Putin también anda metido en esos líos. No sabe cómo justificar la guerra. Y todas estas cosas que han sucedido no son sino la muestra de un estilo de vida, de gobierno muy humano. Pero aquí Galión dice, muéstreme usted dónde está justificada la demanda contra Jesús. Dígame en dónde está. Y no encontraron sustento. Y entonces comenzó Pablo a hablar, a defenderse. Galión le dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría.
pero ustedes no traen ninguna prueba. Si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, desechada la acusación. Y entonces Pablo quedó libre otra vez. Pero Pablo no es que salía a proclamar, ¿no? Soy inocente, que publiquen en el registro oficial, que conste, que ya verá que yo no tengo nada que ver, que esto quede escrito, alguien que redacte por lo menos un artículo que salga en la prensa para que... No, Pablo no estaba ocupado de eso. Salió a predicar otra vez. Así era Pablo. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, Sóstenes era el principal judío cristiano que se había convertido. Y él era el único que podía refugiar o tener a los cristianos en medio de estas trifulcas. Principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Como no pudieron con Jesús, vieron que quien lo hospedaba era este caballero. Sóstenes, vente acá. Le dejaron sin sostenes porque le pegaron por todo lado al pobre. Ahí se puso la tilde. Él fue el refugio de los cristianos ahí en ese momento. Ahora, la lección vuelve a hacer esto, ¿no? La iglesia comparte los dolores de Cristo. El líder tiene que saber, nosotros que predicamos y que somos líderes de la iglesia, estamos muy claros de que algún momento puede pasar que por hablar sobre el género, y tenemos ahí para expandirnos y hablar, puede venir la policía allá afuera por denuncia de alguien que me va llevando. Y ha pasado con algunos pastores. Esta Semana Santa un pastor, me parece que fue en República Dominicana, los llevaron preso por estar hablando de la resurrección. Bueno, Nicaragua está proscrita este rato, ni católicos ni evangélicos, nadie puede predicar. Entonces van llegando estos cercos parecidos a esta época. Entonces no han pasado de moda los eventos que estamos relatando. Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después despidió a los hermanos y navegó a Siria. Volvemos a nuestro mapa. Entonces Pablo ya estaba aquí y viene y trata de llegar otra vez a Siria. Pero Pablo no tenía problemas de vuelos porque no había. Era problema de barco. Y entonces tenía que ir pasando de puerto en puerto, de puerto en puerto, viajando para llegar. Aquí está Chipre y toda la región de la Palestina estaba por acá. Pero si él quería venir a Siria, tenía que venir por aquí. Pablo era de Tarso. ¿Usted se acuerda? Saulo de Tarso. Y aquí había también, aquí está Antioquía, y había mucho trabajo que hacer. Pablo no se detenía. ¿Qué fuerza tenía este hombre? Yo leo ocasionalmente, debo confesar, algunos tramos de la vida de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar tiene cierto parecido con Pablo. Conocí la hacienda en Bogotá, donde él vivió. Una mesa chiquita donde él comía. Una banca con apoyo de los pies donde él se subía porque era pequeño de estatura. De coraje. Dormía en una que parecía cuna. Decía, no puede ser. Pero era pequeño de estatura. De mucho coraje. Pablo dice que era pequeño y que era corajudo también y que se ponía de fuste cuando él quería emprender algo, no había quien lo detenga. Y Pablo era de esos empujes. Y lo he repetido tantas veces que ya no vale la pena decir, ¿no? Los chiquitos hay que tener miedo. Tienen su genio. Sí, se hacen sentir. Y Pablo estaba en ese plan y se sujeta con Priscila y con Aquila, esta pareja que él conoció con los que hacían carpas. Y les dice, vámonos. Y comienza su viaje. La gente ya en año y medio en Corinto estaban familiarizados con él. Pero él decía, no, ya, aquí
dejamos para que los hermanos, líderes y gente que está aquí se haga cargo. Que el pobre Sóstenes se recupere y que siga con la iglesia. Yo me voy. Dice, no, pero ¿cómo te vas? No, tengo más trabajo. Y entonces él decide cruzarse todo esto, no tan rápido. Se cruza de Corinto y se viene a Éfeso. Carta a los Efesios. Vamos a ver Efesios, Paulín, por favor. Porque también él tiene otro enfoque cuando habla con esta iglesia. El verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sabía que había una iglesia ahí. Seguimos con Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, uno de los tantos mensajes que les da a los efesios, mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, cuando no eran cristianos, cuando no conocían a Jesús, les está haciendo acuerdo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y no hablaba de la parte física, pues, porque hoy el afán de la humanidad es ver cómo rejuvenecemos. Hay pomadas de células madre por todo lado. Le sacan la plata y no rejuvenece nada. Ni una pata de gallo se les va, pero se gasta. Y aquí Pablo dice que hay que despojarse del viejo hombre, hablando espiritualmente. Porque la costumbre que habían asumido por la fuerza de esta sociedad, que estaba ya en corrupción, metidos en horrores y barbaridades, porque los efesios también tenían lo suyo. Dice, miren hermanos, ustedes han aceptado a Cristo, yo sé que vienen de un proceso difícil y a algunitos les va quedando huellas, hay que limpiarse. Deje al viejo hombre, hacerlo de la serpiente, sáquese la piel y deje ahí. Eso ya no es de ustedes. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Siguiente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces aquí dice, vamos a ver, esto es lo mismo que les dijo a los romanos, ¿no? Capítulo 12, verso 1. ¿Se acuerdan? A ver, las memorias de los viejos conocedores de la Biblia. A ver, se ha caído de la Biblia. Así que hermanos os ruego. ¿Qué más? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego, ¿qué dice? Renovaos en vuestro entendimiento. Y esto no es sino el mensaje que les da a los judíos y a los gentiles, por igual. Y en Éfeso va a decirles esto, renovaos en el espíritu de la mente. Si ya no sigan pensando en lo que ustedes aprendieron, ahora dejen que el Espíritu de Dios venga y les inspire y tengan otros pensamientos. Y que sepan que hay una vida diferente. Efesios, buscamos, por favor, el capítulo 4, versos 22 al 32. ¿Seguimos? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Seguimos? Por lo cual, desechando la mentira, ahora miren lo que les pide a los efesios, porque parece que eran expertos en esto. Desechando la mentira, hablad verdad. Dejen de ser mentirosos. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si ya no es necesario que mientan. A los corintios les está parando porque eran muy dados a las divisiones. A los de Éfeso les comienza a dar en su conducta propia. Vamos a ver qué más les dice. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es esto? ¿Alguien puede ponerse airado y no pecar? Difícil, ¿no? Le chocan el carro y usted no sale cantando aleluya. Oiga, a la tuya. Eso es lo que decimos, pero no aleluya. Y entonces dice, hay que renovar todo. Airaos, sí, pero no pequéis.
Yo recuerdo esto con gracia, era jovencito, circulaba por la avenida 10 de agosto a la altura del Wambra. Por allí se produjo un accidente en el bus donde yo iba, ese tiempo era un colectivo, un micro, con un auto, un Mercedes-Benz muy bonito, que había sido del cómico Ernesto Albán. Y ¡ping! Le pegó. Y se baja don Ernesto Albán, chiquito también, ¿sí? Se trepa al bus, yo estaba en el bus y dije, aquí se va a armar la grande. Viene, se acerca al chofer y le lanzo un abrazo y se mataba de la risa. Fin del pleito. Dije, pero si eso hace alguien que no conoce a Jesús, ¿podremos? Deberíamos, ¿no? Pero qué difícil que es. Difícil, difícil. No es fácil. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto ya tiene una connotación personal que apunta a la familia usualmente. Al marido y a la mujer más específicamente. Los enojos del día pueden surgir por cualquier tontería. Y entonces, como ahora todo es modo, ha visto, ¿no? En el auto usted quiere modo calefacción, modo frío, modo ventilación. Nosotros también en la vida de pareja es modo sonrisa, todo sonrisa, ¿no? Pero cuando hay una pelea, modo trompudos, toditos trompudos. Y se arruina el día. Y entonces va a decir el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué difícil es salir de ese modo. Qué difícil. En las enseñanzas con las parejas suelo decir, en la noche es cuando se produce la reconciliación. ¿Sabe cómo? Tocando con la patita fría a la pareja. ¡Ay, perdón! Y comienza el diálogo otra vez. Hay maneras. Pero el sol no se puede poner sobre nuestro enojo. Y desde quien les habla tengo que pedir perdón a Dios porque muchas veces me voy enojado por tontera. Y tenemos que practicar mucho más esta manera de vivir que Pablo está recomendando a los efesios. Siguiente, ni deis lugar al diablo, porque el momento que uno se descuida, el chanclas es, pero preciso para esto, se mete y arruina todo, porque no hay como darle un espacito, ahí se mete. Entonces esas negociaciones de la casa no funcionan y los argumentos van y vienen mentalmente o verbalmente expresados. A tu mamá te parecís. Ha arruinado el diálogo. Y a tu taita también. Satanás es así. Y a veces hace hablar demasiado que rompe una relación linda, porque él es fantástico para empujar esto. Acuérdense, Satanás es el gran tentador. Ese es el que va encantando las cosas, mostrando como bonitas, y uno le va trayendo, y si usted se detiene mucho, le va siguiendo. Pero es el primer acusador. El rato que usted cae en el pecado, usted que cae en la tentación, el primero que acusa es Satanás. Ahí está, ve. Vos que eras cristiano, ve lo que hiciste. Mi Jesús es al revés. No permite que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y si caes, el primero te da la mano, te levanta, te abraza y procura la reconciliación. Satanás busca la destrucción. Entonces este es un ejemplo lindo de Pablo, cómo se mete en la comunidad conociéndola. Siguiente. El que hurtaba, no hurte más. Los de apellido Hurtado están fregados. Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dedicado a los funcionarios públicos. Parece una dedicatoria especial. Pero esto puede ser general. Esto puede ser general. Se roba el tiempo, se roba la atención. Voy a decir algo que es mucho más fuerte. Hay piratas que se apropian de lo que no es de ellos, intelectualmente, físicamente, y conozco.
algún colega, y casi me pasa a mí, que me roban mi trabajo científico con el que había trabajado, alguien se robó los datos y en Río de Janeiro iba a presentar el trabajo como que era de él. Es decir, hay múltiples maneras de robar. La fe y la sinceridad y la transparencia exige que usted diga la fuente. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Pablo. Y esto es palabra de Dios, no es mío. Y uno tiene que reconocer siempre la fuente de donde sale. Porque si no pasa a ser chisme y entonces aparece un procónsul que le va a decir, vea, si es chisme mejor ni me cuente. Porque si usted no tiene la fuente, si usted no sabe, no ha verificado, mejor no diga. Porque si no comienza el chichichi. ¿Qué más dice Pablo aquí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Chimplín, toditos caímos aquí. Ninguna palabra corrompida. Y no merece ningún otro comentario. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Parece que esa iglesia tenía un vocabulario digno de la Real Academia. Y entonces Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lección para la iglesia hasta el día de hoy. Siguiente. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando aceptas a Cristo tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en ti no puede ser borrado ni puede ser manchado. Ese es el mensaje de Pablo. Y estamos solo salpicando un poco de las cartas que vamos a estudiarlas, porque esto les dice también a los filipenses, a los colosenses, a todos ellos. Siguiente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. ¡Y! La lista es grande. Mujeres, quítese de vosotros la gritería. No pidan tanto. Hay gente con amargura en la vida y ha dejado crecer las raíces de amargura. He puesto siempre el ejemplo, ¿no?, de aquel árbol que está en la vereda de la casa, lindo, precioso, primer año frondoso, hermoso. Pasan 10 años y se comienza a levantar la acera. Y de repente el pavimento se rompe en la calle y de repente en el patio también se rompe. Raíces que uno no las ve y que en este caso son de amargura. Y usted no sabe hasta dónde van. Y cuando quiere sacar el árbol, despedaza todo. Pero un día hay que sacarlo. No puede tener raíces de amargura. La envidia, el odio, el maldecir, muchas cosas pueden provocar que un corazón se dañe y tenga raíces de amargura. Y eso va a afectar a muchos y va a dañar. El enojo. Hay gente que tiene cambiada la cara porque todo el tiempo da miedo hablar con esas personas. Bravísimos, pero de gana. Con ira, con gritería, con maledicencia, solo improperios, diciendo malas cosas. Y toda malicia. Nadie quiere creer hoy lo que se dice. Hay que tener malicia, le recomiendan todos los administradores. Pero piensa con malicia, pues. ¿Qué será lo que quiere por detrás? Y en iglesia eso no funciona. En iglesia la gloria es para Él. Y no puede haber malicia. Hay un espíritu recto, hay una misión clara, hay una vida transformada. Y el último que vamos a ver. Antes sed benignos unos con otros. Me acuerdo de doctor Marcelo Icaza, nuestro hermano en Cristo que falleció. Dice, tengo un amigo que tiene un nombre de tumor que no me acuerdo. Dice, ¿cómo se llama? Benigno. ¡Ah! El nombre de tumor, benigno, decía. Ahí me acuerdo que se llama benigno. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón, que es un ejercicio importante, hablamos de esto en Semana Santa, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se necesita un desprendimiento enorme para decir, Señor, perdónalos. Yo también los perdono y perdónalos.
Resumo un poco para decir que Pablo, cuando está viajando, está guardando y acumulando la información que tiene cada lugar. Y les manda estas cartas porque no son sino el vivo ejemplo de lo que nosotros tenemos hoy. 7 iglesias con las cuales Juan va a darse gusto en las revelaciones, en el Apocalipsis, y que les dedica una carta a cada una. Aquí Pablo está haciendo algo igual con todas esas iglesias que él había ayudado a formar. Pero quiero terminar con algo. Le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. Él ya no quiso quedarse en Éfeso, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, los dejó. Pero, ¿por qué se fue? Si usted lee un poco el verso 18 de nuestra lectura y le pone atención, dice que navegó a Siria con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Se acuerdan del que les dije? ¿Se acuerdan de Cencrea? Este pueblito entre Atenas y Corinto, ahí estaba Cencrea. Y ahí se rapó. Vámonos a 1 de Samuel 1, versos de 9 al 11. Porque esta costumbre también un poco rara de raparse la cabeza. Y otras veces la promesa de no tocarse, de no cortarse la cabellera. Pero en esta vez Pablo decide pelarse. El hacer votos significaba tener una carga tan especial que el apóstol decía: hoy va a ser el día en el que yo inicio este propósito, que espero que se cumpla hasta que el Señor lo diga. Pero yo voy a hacer un voto. Algunos dirían que es el voto de castidad. No se sabe. El voto de seguir predicando, de seguir visitando iglesias, podría haber sido. El tema es que significativamente el voto que se hace delante de Dios tiene marcas y señales. 1 de Samuel 1, versos 9 al 11, les resumo. ¿Se acuerda usted de Ana, que no podía tener hijos? Y Elcana tenía otra esposa, y la otra esposa tenía hijos, y se le burlaba de Ana porque Ana no podía tener, y ella comenzó a llorar y a clamar al cielo. Ahora, una mujer que no tenía hijos, le pide a Dios y hace un voto. Le dice: Señor, si tú me das un hijo, mi voto es que desde el siguiente día yo lo pongo en tu altar y lo entrego para que sea educado y sea el hijo preferido tuyo para que lo uses. Y sale Samuel. ¿Qué dice 1 Samuel? Se levantó Ana después que había comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Siguiente. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, porque la infertilidad le tenía atormentada. E hizo voto diciendo, y aquí Ana se compromete: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El voto de Ana era que si le daba un hijo varón, es decir, quería algo muy específico: Señor, yo lo voy a entregar y va a ser para ti. Ahora, qué desprendimiento de esta mujer, porque si le da un hijo, ella hubiera querido quedarse con el hijo. Pero dice: no, mi voto es que lo voy a dedicar a ti. El siguiente. Está bien, el 11, hasta ahí está. Entonces, Ana cumple y sale el famoso Samuel, que tiene toda una historia para aprender también. Pero el hacer voto a Jehová
demanda que cumplas lo prometido. No se puede ofrecer al Señor. Yo he estado en diferentes circunstancias como médico, junto a gente que ha dicho, no, Señor, si tú me salvas del cáncer, Señor, si tú me evitas la amputación, Señor, si me devuelves la vista, te prometo que te voy a seguir. El Señor obra y tal, y después, chau. Si prometes algo a Jehová, si prometes algo a Dios, tienes que cumplirlo. Aquí hay lecciones en este pasaje que increíblemente están escritas para el día de hoy. No han pasado de moda. Vamos a seguir con la historia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Y él está dejando una secuela, y esta es una muestra nada más, de las cartas paulinas, las cartas dedicadas a cada iglesia, que ya tendremos el tiempo de desmenuzarlas, de gustarlas, porque él conocía el interior de esas iglesias y entonces les dedicaba. Si Pablo viniera a Siloé, no sé qué carta nos dejaría. Pero lo importante es que delante del Señor nosotros podamos decir, Señor, hemos hecho voto de entregar nuestra vida a ti y procurar ser lo mejor para ti. Si esta es la ambición, si este es el deseo, no tardes en cumplirlo. Vamos a ponernos en pie para orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra que siempre tiene un contenido apropiado para cada uno. Tú nos bendices, tú nos das, Señor, del cielo la porción que corresponde. Y el día de hoy hemos sido alimentados con tu palabra al mirarla. Es tan actual, Señor, que no nos sorprende. Tú estás pendiente de nuestra vida. Hay mensaje en tu palabra. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder. Y te damos gracias por eso, Señor. Bendícenos y cuídanos en estos días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo es la senda que me pudo salvar.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.